Hemos venido hablando en las últimas semanas. Estamos estudiando el libro de Hechos en la serie que hemos llamado Que hablen los primeros cristianos. Eso es lo que nosotros estamos en este momento. Y estamos, como les decía, en un mes en que celebramos Navidad. Y sobre todo en esta Navidad, o en este mes de diciembre, lo que más hay es comida. Entonces, es el mes donde más te invitan a comer en el año. Es el mes donde tu forma física cambia, pero no para bien. No necesariamente para bien. Mi doctora le llama a este mes el mes del pecado. Entonces me dice, ojo con este mes. Ojo que usted es hipertenso. Entonces sí, doctora, yo voy a estar pendiente de no comer mucho. Pero igual me cuidan. Y me cuidan mucho. Entonces es especial poder estar en este mes. Pero sobre todo es un mes donde celebramos Navidad. Celebramos Navidad, celebramos el que nació Jesús. Ahora, no estamos seguros de que haya nacido en diciembre, realmente eso es una tradición. Pero celebramos Navidad, ¿no? Y todo lo que implica Navidad tiene que ver con Jesús. Es decir, si Jesús no hubiera nacido, no estaríamos celebrando Navidad. También estaríamos celebrando otras cosas diferentes, pero no estaríamos celebrando Navidad. Pero el sentido de la Navidad, en esencia, es Jesús. Quien le da sentido a la Navidad es Jesús. Y en eso tenemos que pensar. Pero más que su nacimiento, celebramos esencialmente su muerte y su resurrección. Así. Cada domingo cuando tomamos del pan y cuando tomamos del vino. Y hoy quiero hablarles de un hombre muy especial. Para mí este hombre es muy especial. Es una escritura que me gusta mucho, que he estudiado mucho a lo largo de los años, que la he leído mucho, y es una de las conversiones más impresionantes que suceden en el libro de los Hechos. Es básicamente un hombre que creyó en Jesús y que su fe en Jesús lo llevó a nacer de nuevo. Les estoy hablando del funcionario etíope. Vamos a Hechos 8. Hechos 8, versículo 26. Todas las conversiones en el libro de los Hechos son supremamente relevantes y fundamentales para nosotros como cristianos al día de hoy. Son descripciones históricas de cómo se desarrollaron los eventos en los inicios de la iglesia guiada por el Espíritu Santo, y específicamente en estas primeras conversiones a la fe cristiana. Y como les digo, vamos a examinar hoy esa primera conversión, la conversión, o una de las conversiones, del funcionario etíope. Vamos a Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Paremos ahí un momento. ¿Quién era el funcionario etíope? Ya sabemos quién era Felipe, ¿verdad? Era un evangelista, uno de los 7 diáconos que se nombraron en Hechos 6, el que le predicó a los samaritanos, y una gran cantidad de samaritanos se convirtió. ¿Se acuerdan? Ok, este mismo Felipe se le ordena
o el Espíritu Santo le ordena acercarse a un carruaje, a un carro, y compartirle la fe a un funcionario etíope. Durante el camino, Felipe se encuentra con este funcionario, un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. La Candace era el título tradicional de la reina madre en Etiopía, quien tenía la responsabilidad de cumplir los deberes seculares del rey gobernante, seculares, a quien se consideraba demasiado sagrado para ocuparse de ellos. Este funcionario etíope era eunuco, es decir, estaba castrado. En tiempos antiguos, estos funcionarios eran castrados para evitar que tuvieran relaciones sexuales con las reinas o que las violaran. Es posible que fuera castrado por el mismo motivo. Según Deuteronomio 23:1, ningún hombre que fuera castrado podría participar de la asamblea del Señor. Eso lo dice Deuteronomio 23:1. El hecho de que el etíope estuviera en Jerusalén para adorar y que tuviera una copia propia del rollo de Isaías muestra que era un hombre que creía en la Biblia y tal vez quería ser parte del pueblo de Dios. Aun cuando su condición se lo impedía, era un hombre temeroso de Dios. Era uno de esos hombres que era temeroso de Dios. Había unas clasificaciones dentro del judaísmo que eran los judíos como tal, los prosélitos que eran gentiles que se convertían al judaísmo y eran circuncidados, y los temerosos de Dios que no se circuncidaban porque obviamente no podían ser circuncidados, en este caso los eunucos. Este hombre, eunuco, funcionario del tesoro de la Candace, era un hombre muy importante. Era un temeroso de Dios, por eso estaba en Jerusalén adorando. Creía profundamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es más, tenía una copia del rollo de Isaías. Que para tener una copia del rollo de Isaías era bastante complicado. Habría que tener mucho dinero para poder tener una copia del rollo de Isaías. No era cualquier persona, por ahí era un alto funcionario. Es más, al ir en el carruaje, lo más seguro es que como en esa época los caminos eran tan inseguros y tan llenos de bandidos, este funcionario tenía una escolta grande que lo acompañaba. O sea, él no iba solo en el carruaje. Uno cuando lee el pasaje no se imagina, no va solito. No, el tipo traía una escolta impresionante porque era un alto funcionario. ¿Sí me explico? Así como cuando uno ve aquí en Medellín o en otras partes del país ver altos funcionarios que pasan encaravanados, van escoltados por seguridad. En este caso, este funcionario iba, como lo más seguro, con una gran escolta que lo estaba cuidando, porque el camino de Jerusalén a Etiopía era bastante largo. Ahora, eso no fue un impedimento para que Felipe se acercara. De hecho, cuando examinamos un poquito más profundamente el pasaje de Hechos 8:26, vemos tres cosas que son fundamentales. Y la primera, esa es la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio. Son tres cosas que vamos a profundizar el día de hoy en este pasaje exclusivamente. Esa primera es la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio. En el versículo 29 el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Recordemos una cosa: quien dirigía la iglesia en Hechos no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. ¿Con qué fin? Con el fin de predicarle el Evangelio al funcionario etíope. Ahora, es claro que la evangelización desde el principio ha sido una obra dirigida por el Espíritu Santo y no es diferente ahora. La intención del Espíritu Santo es que la evangelización continúe en estos tiempos. Así que el enfoque de cada uno de nosotros debe ser precisamente este: compartir el mensaje del Evangelio es una necesidad apremiante. Felipe se acercó a ese carro cumpliendo órdenes
del Espíritu Santo y buscó compartir el mensaje. De hecho, para eso salió de Jerusalén, como podemos observar en el versículo 40 de 8:26. Apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Esa era la misión de Felipe y para él era claro. Ahora, esa es la misión para nosotros también: compartir el mensaje del Evangelio. Necesitamos aprovechar oportunidades de compartir nuestra fe con otros. ¿Por qué? Porque esa es la misión de la iglesia y de cada uno de nosotros, no de algunos cuantos. Es cierto, no todos en la iglesia son evangelistas, es verdad, pero todos sí somos y debemos ser evangelísticos. Necesitamos recordar la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, de ir y hacer discípulos. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué Orlando insiste tanto en eso? Bueno, no soy yo, es la Biblia. Es la Biblia quien insiste en la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio. Si tú estás aquí por primera vez, es porque alguien te compartió el mensaje de alguna forma, y por eso estás acá. ¿Por qué? Porque la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio es una necesidad que proviene directamente del Espíritu Santo, de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos está en una profunda crisis. Siempre ha estado. Así es. Los últimos 2000 años hemos estado en una profunda crisis. Mucho más ahora. La necesidad de compartir el Evangelio parte del hecho de que nuestra sociedad necesita de Dios. De que cada uno de nosotros necesita volverse a Dios, necesita escuchar el Evangelio. La misión de cada uno de nosotros como cristianos es compartir ese mensaje. Debe existir, por lo menos en primera instancia, esa disponibilidad de compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, podemos preguntarnos aquí, ¿cómo hizo Felipe para acercarse al carro si traía una escolta? No sé, no dice. Yo también quedé así como flop. ¿Cómo hizo? Había una pasión en él de predicar el mensaje. ¿Pudo haber sido intimidante? Por supuesto. Y hay veces cuando vamos a compartir la fe con alguien, puede ser intimidante. Puede ser intimidante ir y compartir la fe con alguien que tú crees de pronto no necesita el mensaje. Tú piensas, pero el funcionario etíope no es un temeroso de Dios, él está bien con Dios, no necesita del Evangelio, el hombre está bien, va cada año a Jerusalén a adorar. O sea, no, prediquémosle a alguien que esté verdaderamente perdido. Bueno, el Espíritu Santo creía que este funcionario etíope estaba perdido. Es más, él no podía ser parte del pueblo de Dios por su condición de eunuco, según Deuteronomio 23:1. Pero ahí tenía una oportunidad, mediante el Evangelio, de ser parte del pueblo de Dios. ¿Sabes? Hay personas a tu alrededor que tú piensas tal vez no necesitan del Evangelio. Se ven bien. Se ven bien. Se ven chéveres. En Facebook lucen bien todos. Pero la verdad es que necesitan del mensaje. Todos necesitamos el Evangelio. Así es. Nuestro mundo, nuestra sociedad está en una profunda crisis. Y no podemos estar ahí tranquilos mientras este mundo se cae a pedazos, moral y espiritualmente. Debe haber una necesidad de nosotros, un deseo profundo, una disponibilidad de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Así no te quieran escuchar. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a compartir mi fe, no me dijeron gracias. Me dijeron una palabrota no cristianamente repetible.
Yo quedé, esa era la primera vez que yo compartía mi fe con alguien. Cuando me acerqué, yo no sé cómo le hablé, yo no sé, no me acuerdo todavía cómo fue que me acerqué, lo abordé. El caso fue que el tipo me dijo hasta de qué me iba a morir ese día. Yo dije, yo no voy a volver a hacer esto más. No. Y no fue el único. Después le fui a decir a otro y me dice, ustedes me tienen hasta aquí. Yo le dije, a ver, hermano, yo creo que yo no nací para esto. Yo como que me voy. Pero el punto es que precisamente por esa razón es que necesitamos compartir el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que tener por lo menos esa disponibilidad, ese deseo de llevar el mensaje a otras personas. A tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la persona en el bus, a la persona en la calle. Oscar, ¿ustedes conocen a Oscar Jaramillo? Él es muy calladito, ¿dónde anda? Por ahí debe estar. Ah, mírenlo ahí. Bien calladito. Él llegó aquí porque comenzó a ver los sermones en la página web. Dijo, yo quiero cambiar mi vida, y llegó acá, ¿no? Entonces él llegó, pasó así por el pasillo, no vio a nadie y se iba a devolver. Se iba a ir, ¿no? En esas apareció Néstor Silva. Venga para acá. ¿Usted para dónde va? ¿Quién me invitó? Entonces lo cogió ahí y le comenzó a hablar, ¿no? Aquí en el pasillo. Pero si Néstor no hubiera tenido esa disponibilidad, tal vez Oscar no hubiera estado acá. Si alguien no hubiera tenido el valor, el amor, el deseo de compartir el mensaje con nosotros, tal vez no estaríamos aquí. No se trata de lo que tú ves, se trata de lo que Dios ve. No se trata de lo que tú crees es una necesidad, se trata de lo que Dios cree es una necesidad en este mundo. Todos necesitamos del Evangelio, absolutamente todos. Si tú eres un cristiano y estás sentado aquí, tu obligación moral y espiritual delante de Dios es compartir el mensaje del Evangelio con otros. Si vienes por primera vez, a eso te estamos invitando. A que seas un discípulo que hace más discípulos, verdaderamente hablando. Porque este mundo lo necesita. Lo segundo que observamos no solamente esa necesidad de compartirlo, porque tú puedes invitar a alguien a la iglesia, nada más. Decirle, oye, mira, te invito a una reunión increíble y te deja ahí hablando y se va, como ha pasado muchas veces. Pero también hay una necesidad de predicar el Evangelio. Vamos a ir al versículo 30. Hechos 8:30. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. En el mejor de los casos te invitan a comer. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién le escribirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Paremos ahí. Lo segundo es la necesidad de predicar el Evangelio.
Después de que Felipe le pregunta al funcionario si entiende lo que está leyendo, él le responde: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Tal vez había leído muchas veces el libro de Isaías, pero tenía preguntas. Era un hombre temeroso de Dios, pero había cosas que no entendía. Por ejemplo, y hasta la fecha los judíos no han entendido de qué se trata Isaías 53, porque es el pasaje que el eunuco estaba leyendo. Isaías 53. Hasta la fecha, los teólogos judíos consideran que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Y no aceptan a Jesús como el Mesías. Por eso este temeroso de Dios no entendía a quién se refería, porque evidentemente cuando tú lees Isaías 53 no se refiere a una nación, se refiere a un hombre. A un hombre. Y ese hombre en Isaías 53 es el Mesías, es Jesús. Cuando tú lees Isaías 53 te das cuenta que efectivamente el profeta está retratando la vida y muerte de Jesucristo. Eso era lo que el eunuco no entendía. Y partiendo de esa pregunta que el funcionario le hace a Felipe, Felipe le predica el evangelio al funcionario. Le predica las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Qué le predica? El evangelio. La gente necesita escuchar la predicación del mensaje del evangelio. Podemos hacerlo a partir de las preguntas que ellos mismos tienen. La necesidad de predicar es una necesidad planteada y ordenada por el Espíritu Santo. Y yo creo que uno de los problemas al día de hoy con el cristianismo que vemos es precisamente eso: que no se está predicando el evangelio. Que hay otras cosas de las que se está hablando, pero no se está predicando el evangelio. Yo hablaba el viernes que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad es que se está presentando un evangelio que no es evangelio. Son las buenas nuevas de prosperidad, son las buenas nuevas de bendición, son las buenas nuevas de dinero, son las buenas nuevas de bienestar, pero no son las buenas nuevas de Jesús. Así es. Eso es lo que yo veo. Pero Orlando, ¿cómo sabes que eso es lo que está pasando? Porque el mundo sigue igual. El mundo está en las mismas condiciones. Y peor aún, nos asusta, por ejemplo, que hoy la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo sea un hecho. Nos preocupa hoy que los matrimonios igualitarios sean un hecho el día de hoy. Y muchas cosas más que van a suceder en el futuro, que van a ser peores para nosotros. ¿Pero de quién es la responsabilidad? De nosotros. El cristianismo del día de hoy ha sido incapaz de interpretar la realidad social y ética que estamos viviendo, porque evadió esa realidad y comenzó a darle a la gente cosas que no necesitan. Coca-Cola en vez de jarabe para el dolor que tiene. No les está dando el mensaje del evangelio. No están llamando a las personas a que tienen que volverse a Dios, a que tienen que dejar su inmoralidad, a que tienen que dejar su mentira, su robo, su orgullo, su adulterio. Están tratando, como dice Jeremías, las heridas de mi pueblo por encima, de forma superficial. Tenemos una sociedad herida por el pecado, enferma. Y estamos tratando este cáncer con pañitos de agua tibia. No se está llamando a la gente a que se vuelva a Dios. Se le está diciendo a la gente: Dios te quiere bendecir, no importa cómo estés. Eso es mentira. Eso no es verdad. Por lo menos la Biblia no lo dice. Pueden ser las ideas de los predicadores de turno hoy, pero no son las ideas de la Biblia. Dios está llamando a la gente a que se vuelva a Él, a que se arrepientan de su maldad, a que se arrepientan de su inmoralidad, que se vuelvan a Él.
El Evangelio no son buenas nuevas de prosperidad. Yo no sé de dónde sacaron eso. La verdad, a veces me asusta. Porque lo que están hablando hoy simplemente ha enfermado más nuestra sociedad. La tiene peor de lo que estaba. Porque no hemos sido capaces de interpretar la realidad de lo que vemos. Esa es la acusación, por lo menos, de la filosofía postmoderna. La Biblia ya no tiene la capacidad de interpretar la realidad que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, es obsoleta. Pero yo no creo que sea la Biblia. Yo creo que son quienes predicamos las Escrituras. Que no estamos siendo relevantes para el día en que vivimos. Que no estamos conduciendo a las personas a que se vuelvan a Dios. Que vean a Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere gente próspera. Dios no quiere gente sin problemas. Porque problemas vamos a tener, o sea, Dios quiere gente santa. Eso es lo que quiere. ¿Y sabes qué es? ¿Quién predica ese mensaje de santidad? El Evangelio. Jesús. Eso lo habla en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento. Entonces, más que plata, lo que Dios quiere es que tú seas una persona santa. Si te enfermas, si te mueres, vas al cielo. Amén. Sí es. Ya. Pero si te enfermas y te mueres y no tienes una relación con Dios, no vas a estar allá. Y si te están diciendo lo contrario, te están mintiendo. Ahora, puedes decir, no, esos son cuentos, esos son fábulas, eso no existe. ¿Cómo sabes? ¿Ya fuiste? La Biblia me lo dice. Y yo le creo a la Biblia. Ahora me puedes decir, pero Orlando, ¿usted cómo se le atreve a poner su fe en un escrito de hace 5,000 años? Eso es un comentario ridículo. Por no decir que absurdo. Porque todo el sistema de pensamiento que tenemos ahorita se origina en la filosofía grecorromana. ¿O de dónde crees que salió la democracia? ¿Que se le inventó Santos? Eso es carreta. La idea de la democracia no empezó aquí hace 50 años. Empezó en Grecia y en Roma. Entonces, si nosotros tenemos un sistema político fundado o sobre la base de algo de hace 5,000 años y más, ¿por qué yo no puedo poner mi fe en la Biblia para vivir mi vida como debe ser? Como me enseñan las Escrituras que lo haga. Evidentemente sí, a eso estoy llamado. No me vengas con esos cuentos ahorita. Es más, si tú estás pensando así, es porque más que cualquiera tú necesitas de la Biblia, del Evangelio desesperadamente. Todos necesitamos del Evangelio. Todos. Y si eres religioso, mucho más. Necesitas del Evangelio. Necesitas devolverte a Dios. Porque ese, en esencia, es el Evangelio. La fe no viene de la música cristiana. La fe no viene de los conciertos de música cristiana. Yo no sé qué se inventó eso. La fe no viene de lo que tú experimentes, porque ese es otro problema. Esa es otra situación, ¿no? Hoy el mensaje que se predica es el de la experiencia. ¿Qué sentiste cuando estuviste en el servicio? Nada. ¿En serio? ¿No te tocó el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? No, pues uno siente un calor así. ¿En serio? No sentí eso. No, tienes que volverte.
Tienes que hacer algo porque el Espíritu Santo te tiene que tocar. Mira, eso son supersticiones. La unción del Espíritu Santo no son calorcitos. La unción del Espíritu Santo es amor, alegría, amabilidad, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es la unción del Espíritu Santo. Si tú no tienes eso y sientes el calorcito, no te ha tocado el Espíritu Santo. Así de sencillo. Esa es. Eso significa vivir guiados por el Espíritu Santo. Lo otro son cuentos, como dice la Biblia, de viejas. Si tú quieres realmente ser una persona espiritual, tienes que cultivar esas cosas, esas 9 cosas. Y qué difícil es hacer eso. Amor. Ámense los unos a los otros. Está difícil. No he podido conmigo mismo. Voy a amar a otro. Alegría. Eso es todavía más difícil. Amabilidad. Bueno, aquí somos amables. Paz. Paciencia. Ya no siga. Me frustro, me deprimo. Paciencia. De lo que más tenemos los hombres. ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque entonces hablamos de calorcitos. Porque es más difícil hablar de relacionarnos unos a otros. Porque es más difícil hablar de la paciencia. Porque es más difícil sentarme y decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Perdí la paciencia con mi esposa hoy. No estoy siendo paciente, estoy siendo un enojón. Eso es más difícil. Hablar de eso que sí trata la Biblia, de nuestras debilidades. Y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que el Espíritu Santo me dirija en esto. Dominio propio. Dominio propio. ¿Cuánto necesitamos en eso en la vida? Pero no. Prosperidad. ¿Sabes qué es la unción del Espíritu Santo? Santidad. Y la santidad es todo eso que acabo de mencionar en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Ese es el mensaje del Evangelio, mis amigos. Si no te han predicado eso, te están engañando. Y la fe proviene del mensaje del Evangelio, no de lo que experimentas. Si te caíste, si no te caíste, si lloraste, si no lloraste, si sentiste cosas raras. La fe viene, Romanos 10:17, de la predicación del mensaje del Evangelio. Y es lo que necesitamos el día de hoy. Necesitamos que el Evangelio sea predicado. Necesitamos que nos llamen al arrepentimiento, que nos volvamos a Dios verdaderamente hablando. No más este mensaje que lo único que está haciendo es destruyendo todo el tejido social, espiritual y moral de esta ciudad y del mundo. No más eso. Y no sigamos dándole sintonía a ese tipo de cosas. Somos responsables por hacer eso. El Evangelio, necesitamos el Evangelio. Y cada cristiano está obligado a predicar el mensaje del Evangelio con todo su contenido y con toda su verdad. La tercera necesidad, la necesidad del bautismo para salvación. Versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. La necesidad del bautismo para salvación. Es preocupante
que hoy en día un amplio sector del cristianismo, entre comillas, piense y predique que el bautismo no es necesario para la salvación, en contraposición con lo que la Biblia enseña. A través del estudio del libro de Hechos nos damos cuenta de que quien plantea la necesidad del bautismo es la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Después de que Felipe le predica el evangelio al funcionario y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario preguntó: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le contestó: mira, no hay necesidad, tranquilo, con que hagas una oración y recibas a Jesús en el corazón es suficiente. ¿Le dijo eso? No. Si ustedes se dan cuenta, en muchas de sus Biblias no aparece el versículo 37. Miren y verán. ¿Sí se dan cuenta que no aparece? Ok, ese versículo al parecer fue colocado en manuscritos más tardíos, pero no significa que no fueron palabras que Felipe dijo. De hecho, el versículo 37 dice: si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Y esa era una antigua confesión de fe bautismal. Era lo que respondía todo candidato al bautismo. Eso fue lo que contestó el funcionario: creo de todo corazón que Jesús es el Señor. Y fue bautizado. Pero Felipe no le dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, haz una oración, recibas en el corazón y listo. No es cierto. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el funcionario respondió y se bautizó. En lo absoluto, nada de eso encontramos en este pasaje ni en ninguno. Es lógico que la urgencia del funcionario tenía su origen en la predicación y enseñanza de Felipe. Si no, ¿por qué Felipe, por qué el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, bautíceme? ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, nada. ¿Por qué la urgencia del funcionario? ¿Por qué fue la urgencia de Felipe en su predicación? Felipe procedió a bautizarlo. No hay ningún pasaje de las Escrituras que diga específicamente que el bautismo no es necesario para la salvación. De hecho, cada pasaje respecto al bautismo que encontramos en las Escrituras plantea esa necesidad. Ejemplo de ellos: Hechos 2:38, Romanos 6:3-4, Gálatas 3:26-27. Quiero que vayamos allá. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3:26-27. Tito 3:5. Desde el 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, así llamaban al bautismo, y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Primera de Pedro 3:21. Vamos a Primera de Pedro 3:21. Desde el 20 podemos leer. Primera de Pedro 3:20. ¿Listos? Ágiles. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso o en la aspiración de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo.
¿Sabes quién plantea la necesidad del bautismo? La Biblia. Para salvación, la Biblia. Nos faltó leer Marcos 16:16, que lo pueden anotar ahí. Colosenses 2:11 y 12. Efesios 4:4. Pero quien plantea la necesidad del bautismo para salvación es la misma Biblia. No entiendo por qué hoy. No entiendo por qué hoy los predicadores de hoy simplemente se paran detrás de un púlpito y arriesgadamente dicen: el bautismo no es necesario para la salvación. Pero haz una oración de fe que no está en la Biblia, que sí es necesario. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que algo no está en la Biblia? Que algo que no está en la Biblia es necesario, pero algo que está en la Biblia no lo es. No entiendo tu lógica. Porque para mí es claro lo que dice la Biblia. No lo que dice tu sistema teológico, que son dos cosas diferentes. Para mí la Biblia me está diciendo claramente que el bautismo es necesario para la salvación. Que Romanos 10:9 no es una fórmula de conversión. Los han estado engañando por años. Romanos 10:9 es una antigua confesión bautismal. Lo mismo que Hechos 8:37. El mismo Pablo se bautizó. Hechos 19, que escribe esa carta. Es necesario el bautismo para salvación. Ahora, es necesario que previo al bautismo exista fe y exista arrepentimiento. O si no, igual te pegas un piscinazo y nada más. Pero necesitas fe y arrepentimiento. Es impresionante lo que pensaban los cristianos primitivos acerca del bautismo. Para ellos era nacer a una vida nueva. Para ellos era nacer de la oscuridad a la luz. Y es posible por la resurrección de Jesucristo. Él es quien le da sentido al bautismo. Pero no podemos simplemente, por pararnos en una presunción teológica, prescindir del bautismo. Prescindir de lo que la Biblia dice. Me impresionaba leyendo en Ezequiel, en mi tiempo con Dios la semana pasada. Decía el profeta Ezequiel al pueblo de Israel: el problema no es que hayan desobedecido mi ley, el problema es que la cambiaron. El problema hoy no es necesariamente, o obviamente sí es, pero esencialmente no es tanto que desobedezcamos, sino que hemos cambiado lo que la Biblia dice. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que la Biblia dice? O sea, el que yo haya estudiado teología y maestrías y no sé qué más cosas, no me autoriza a mí para cambiar las Escrituras. Por el contrario, tengo que predicarlas con mayor fidelidad. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Si te han predicado eso, que no es necesario el bautismo, que con una oración de fe, te están mintiendo. Porque la Biblia dice algo totalmente diferente. Así es. Es más, quítate de tu mente todos los prejuicios que tienes o todas las presunciones teológicas que tengas y vete solo al parque al día, leer la Biblia todo un día y te vas a dar cuenta que llegas a conclusiones diferentes a las que han llegado los diferentes sistemas teológicos. Porque la Biblia es la autoridad final en eso. Amén. No lo que piensa Lutero, no lo que piensa Calvino, no lo que piensa Arminio, no lo que piensa Wesley o cualquier otro. Ahora, todos ellos obviamente han dicho cosas que son relevantes, pero no podemos afiliar nuestra fe, nuestra teología, nuestra creencia a lo que un hombre diga. Tenemos que afiliar nuestra fe a lo que la Biblia dice. Amén. Nada más. Nada más. Lo que la Biblia nos enseña.
le hemos mostrado estas escrituras a personas que dicen algo así y son tan tercos de decir, no, pero no, yo creo lo que me han enseñado, pero la Biblia te lo está diciendo. Entonces no es cierto lo que ustedes predican, que de sola fe, sola gracia y sola escritura. No es cierto, porque si fuera cierto le estarías creyendo a lo que la Biblia dice. Así de sencillo, en su contexto, en su historicidad, en su exégesis, en su hermenéutica. Ahí está todo. Es necesario, 1, compartir el mensaje del Evangelio. 2, predicar el mensaje del Evangelio. 3, el bautismo para nuestra salvación, previa fe, previo arrepentimiento. Muchas gracias. Feliz Navidad. Dios bendiga.